Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el vaso más grande que sale del corazón en circulación mayor, nos estamos concentrando en circulación mayor porque hay otro vaso que le puede competir en tamaño, en calibre, en flujo, que es el tronco de las pulmonares o arteria pulmonar, pero ese ahorita no nos interesa, ¿sale? Eso es lo primero. Entonces, lo primero es que tenemos a la aorta. No voy a colocar todavía sus ramas, voy a hablar de las divisiones de la aorta. La aorta tiene tres grandes componentes. Primero tenemos una aorta ascendente, ¿sale? La primera porción de la aorta es la aorta ascendente. Y la aorta ascendente solo tiene un par de ramas, que seguramente ya les sonarán más familiares, que son las coronarias, ¿sale? Entonces, la aorta ascendente, ahorita vamos a ver las ramas, pero primera porción de la aorta. Después de esto tenemos a la porción del callado u oficialmente arco aórtico, ¿sale? Arco aórtico. El arco aórtico es el que tiene al tronco arterial brachiocefálico, a la cartera común izquierda y a la subclavia izquierda. Y adicionalmente, a veces abajo de ella sale la bronquial derecha. Y después del arco aórtico, finalmente tenemos a la porción descendente de la aorta. Ahora, esto es lo que dicen los libros, esto es lo que dicen los tratados de cirugía. Sin embargo, a mí me parece un poquito ilógico este sistema de clasificación porque está muy desproporcionado. Estos dos pedacitos son, incluso juntos, son más chicos que toda la porción descendente de la aorta. De hecho, la porción descendente de la aorta se tiene que dividir en una primera porción llamada torácica y una segunda porción llamada abdominal. ¿Ok? Entonces, una primera porción llamada torácica y una segunda porción llamada abdominal. ¿Por qué? Porque es increíblemente grande. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, lo último que voy a comentar ya no es una porción de la aorta, y es muy importante enfatizar esto. Lo último que voy a comentar no es una porción de la aorta, pero resulta y resalta que la aorta, después de que se forma su porción descendente, específicamente la segunda porción, que es la porción abdominal, aproximadamente a la altura de la vértebra L4, enfrentito de la vértebra L4, esta se bifurca. Y al bifurcarse nos da a las ilíacas comunes, respectivamente ilíaca común derecha e ilíaca común izquierda. ¿Ok? Generalmente, bueno, si ahorita acabo de decirles que no iba a hablar de ramas, bueno, hay que entender que las ilíacas comunes son ramas terminales de la aorta. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí ya comencé a hablar de ramas. Bueno. Bueno. Ahora, les acabo de comentar que de la primera porción, que es la porción ascendente, lo que salen son las coronarias. Entonces, específicamente la coronaria izquierda, recordarán que nos da a la arteria interventricular anterior y nos da a la circunfleja izquierda, siendo estas las dos ramas más importantes. ¿Ok? Que el interventricular anterior da ramas diagonales, da ramas septales, da ramas anteriores del ventrículo derecho, adelante. Pero en esencia lo importante es que existe la interventricular anterior. La circunfleja izquierda tiene una rama de relativa importancia, que es la marginal izquierda. Fuera de eso, el resto de las ramas anteriores para el atrio izquierdo, las ramas posteriores para el atrio izquierdo, las ramas anteriores y posteriores para el ventrículo izquierdo,
son pequeñas, son de menor importancia. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, por otro lado, emite a la coronaria derecha. La coronaria derecha, primero que nada, aunque no es de gran calibre, tiene una arteria muy importante que es la arteria del nodo sinusal. No es una arteria grandota, enfatizo, pero es una arteria sumamente relevante, pues porque llega al nodo sinusal, ¿ok? Después de la arteria del nodo sinusal, la que remarcamos, pero por su gran calibre, es a la marginal derecha. Marginal derecha. Y después de la marginal derecha, hay que recordar que la coronaria derecha cambia de dirección y se transforma en interventricular posterior. Aunque algunos autores incluso nada más dicen que la coronaria derecha cambia de dirección, pero no le cambian el nombre. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, y en esa etapa en la que está emitiendo la interventricular posterior, a veces directamente de la coronaria derecha, a veces de la interventricular posterior, sale la arteria del nodo atrioventricular, siendo este el patrón más frecuente. Vamos bien hasta acá. Obviamente la coronaria derecha tiene más ramas relevantes porque su territorio de irrigación es mayor, comenzando por el hecho de que la arteria es muchísimo más larga que la coronaria izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Únicas ramas de la porción ascendente de la aorta. Ahora les voy a contar otro dato, este es más un dato curioso. Casi todas las arterias se llenan en el momento de la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, que es la sístole ventricular. Cuando se contrae, eyecta la sangre y en ese momento todas las arterias se llenan. Pero las coronarias no. Las coronarias no se llenan en el momento de la sístole ventricular. Las coronarias se llenan en el momento de la diástole. ¿Qué es lo que está pasando? Recordarán que el orificio de las coronarias se encuentra en las válvulas en nido de golondrina o válvulas semilunares. Cuando el ventrículo eyecta la sangre, su orificio queda tapado. Entonces, en sístole ventricular se aplasta el orificio de las coronarias. Y ese orificio solo se llena de sangre hasta que la sangre está retornando, está teniendo un reflujo, se cierran las válvulas y en ese momento puede entrar la sangre al ósteo. Entonces son las únicas arterias en todo el cuerpo humano que no se llenan en sístole, sino que se llenan en diástole. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Y ahora sí, ay, se me olvidó la verdad. Ya no lo tengo. Y ya enseguida para acá. Bueno, en lo que carga. Ah, ya cargó. Es que está activado esto. Y vamos a darle acá. Sale. Entonces les había comentado con números romanos, primera porción de la aorta, que es conocida como aorta ascendente, únicas ramas, las coronarias. En esta imagen no están ilustradas las coronarias. Luego, segunda porción de la aorta, arco, o nosotros le decimos coloquialmente, callado aórtico. Y este tiene 3 ramas, aunque en esencia esas 3 ramas se van a convertir en 4, y esto es muy importante tenerlo presente. La primera de estas, aquí la tengo marcada, permítanme un color más
una línea más gruesa. Ok, esta de aquí es el tronco arterial brachiocefálico. Y el tronco arterial brachiocefálico irremediablemente se va a terminar extendiendo, transformándose en carótida común derecha y en subclavia derecha. ¿Sale? Básicamente el tronco arterial brachiocefálico será el origen de la irrigación de la cabeza y de la extremidad superior derecha. Cabeza mitad derecha y extremidad superior derecha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Correcto. Hasta ahorita solo he mencionado a la primera rama del callado aórtico. Ahora, segunda rama del callado aórtico, carótida común izquierda. Segunda rama del callado aórtico. Tercera rama del callado aórtico, subclavia izquierda. ¿Sale? Subclavia izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Yo siempre he sentido que la subclavia tiene un nombre bien desafortunado porque pues no nos está indicando hacia dónde se dirige, y aunque la subclavia sí es una estructura muy importante para irrigar la parte anterior del tórax, para irrigar el cuello, pues la verdad es que la subclavia en esencia dirige la mayor parte de su flujo al brazo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahorita no voy a ir a cada uno de esos vasos, nada más quiero terminar con la segunda porción de la aorta. La segunda porción de la aorta, aunque infrecuente, porque este vaso que les voy a mencionar tiene mucha variabilidad anatómica, no sé si no sé si alcanzan a observar esta silueta. ¿Sí se dan cuenta de qué es? La tráquea y los bronquios. Sale. Entonces, la arteria bronquial derecha con mucha frecuencia proviene de la porción inferior del callado aórtico, siendo la única arteria que surge de la porción inferior del callado aórtico. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Correctísimo. Y ahora sí. Bueno, aquí se va a extender, nos está mostrando a la porción descendente torácica y después a la porción descendente abdominal. ¿Sale? Descendente torácica y descendente abdominal. Entonces, ramas superiores del arco aórtico, incluso noten que aquí le puse superiores, dando a sobreentender, aunque no explícitamente diciendo cuáles, que hay ramas inferiores. Ramas superiores, tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Y el tronco brachiocefálico da origen a carótida común derecha y subclavia derecha. Supongo que le voy a cambiar la forma en la que se ve este esquema para que en vez de que se vean así, pues ya se vean así más bonito y se entienda como que hay una bifurcación, pero ya lo cambiaré después. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sale. Ahora, bueno, todo vaso, vena, conducto que tenga la palabra común significa que o se bifurca o es el resultado de la confluencia de al menos dos vasos. ¿Sale? La carótida común se bifurca en externa e interna. ¿Sale? La ilíaca común se bifurca en externa e interna. El conducto hepático común se bifurca en la hepática propia y la gastroduodenal. ¿Sale? Entonces, común generalmente significa que esa cosa se bifurca o en algunos casos se bifurca. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, aquí tenemos, a este nivel tenemos carótida común. ¿Cuál? La que quieran. Carótida común. Ahora, esta carótida común se está bifurcando, ¿sale? Se está bifurcando. Tiene que ser una de estas dos, les voy a poner momentáneamente una letra, X e Y. Una de esas dos tiene que ser carótida externa y la otra tiene que ser carótida interna. ¿Vamos bien hasta acá?
Ahora, ¿cuál es la clave para reconocerlas? La carótida interna nunca, jamás da una rama por fuera del cráneo. Nunca, no da ninguna. Entonces, carótida interna no da ninguna rama. La que sí da ramas por fuera del cráneo es la carótida externa. Vean estas dos, ¿sale? Vean estas dos. Entonces, ¿cuál es la que está dando una rama? O al menos en la imagen. La X, por lo tanto, X es la carótida externa. Vamos a ir hasta acá. ¿Y ¿Y cuál es? La carótida interna. Bueno, la carótida interna la vamos a dejar en paso tantito y nos vamos a concentrar en la carótida externa. No sé si les dije, pero bueno, a manera de mnemotecnia, da 3 ramas anteriores, 2 ramas posteriores, una rama profunda o medial y 2 ramas terminales, siendo un total de 8 ramas de la carótida externa. ¿Vamos bien hasta acá? Desde mi particular punto de vista, cuando ya de pronto tenemos tantos datos, para mí resulta más conveniente aprender nombres primero y después vincularlos con la imagen. Para mí ese es un método un poquito más efectivo para aprender las estructuras. Les juro que siempre se está cayendo ceniza, la piel me abre y los ojos me abren. Bueno, ¿vamos a ir hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, les voy a ir diciendo las ramas de abajo para arriba. Entonces, del grupo anterior, del grupo de ramas anteriores, la primera que tenemos es a la tiroidea superior. Tiroidea superior. La glándula tiroides, que por cierto, el otro día no me acuerdo qué pregunta me hicieron y como que entendí que los alumnos piensan que la glándula tiroides está encima del cartílago tiroides o algo por el estilo. Y fíjense que no. Si aquí me estoy tocando la manzana de Adán, es mi cartílago tiroides. Más o menos mi glándula debe de estar acá. Entonces, si hay una distancia considerable entre el cartílago y la glándula tiroides. La glándula tiroides ni siquiera descansa sobre la laringe, la glándula tiroides descansa sobre la tráquea, ¿sale? Entonces, sí hay una distancia considerable entre el cartílago y la glándula. Bueno, entonces, la primera de las colaterales anteriores de la carótida externa es la tiroidea superior. Tiroidea superior. ¿Soy yo el que ve que la palabra del cual está como más tenue? Sí. Oye, me lo voy a contar. Ya se me están echando a perder los ojos. Más. Bueno, entonces, primera rama, tiroidea superior. Vamos a intentar evocar recuerdos de ustedes, quizás con dificultad, pero ¿de dónde viene la tiroidea inferior? Piensen en esta zona. En esta zona, ¿qué grandes vasos tenemos? Ya vimos carótida externa. También está la carótida interna, pero la carótida interna no da ninguna rama por fuera del cráneo. ¿Qué otro gran vaso tenemos por ahí? No se espanten, generalmente les pregunto cosas que tienen segundos que les dije. ¿Qué otro gran vaso tenemos por ahí? Sí, hija, pero ese da ramas. Las subclavias, las subclavias. Entonces, las subclavias son las que dan a las tiroideas inferiores. Tiroideas superiores de carótida externa. Tiroideas inferiores de subclavia. ¿Todos conmigo? Tiroideas superiores de carótida externa. Tiroideas inferiores de subclavia. ¿Sale? Bueno, entonces, primera rama, tiroidea superior. Después de la tiroidea superior encontramos a la lingual. Y después de la lingual encontramos a la facial. Algunos de mis alumnos se tocan así para intentar como recordar, ¿no? Entonces se tocan a la tiroides, según ellos, se tocan a la lengua de alguna manera y luego se tocan la cara para intentar recordar cómo se distribuyen las arterias. Vamos a ir hasta acá. Parecido a lo del trigémino, que para recordar el trigémino es oftálmica, maxilar y mandibular, o algo así, pero más abajo. ¿Vamos a ir hasta acá? Pues para atrás. Para atrás tenemos a la auricular posterior y a la occipital. ¿Sale? Atrás de la oreja y hasta el occipital. Atrás de la oreja y hasta el occipital. Y después tenemos en el grupo medial como única rama a la faringe ascendente. ¿Ok? Como única rama a la faringe ascendente.
Antes de irme a las ramas terminales, quisiera comentarles algo. ¿Se acuerdan de la lección más importante que deben de aprender en esta clase? Exacto. Entonces, recuerden que soy hombre. Entonces, hay un pequeño aspecto en esa tabla que les he metido, pero permítanme ahorita que cargue la diapositiva. Creo que tengo una versión más bonita de soporte. No, estoy mintiendo, no es en este. Miren, lo que pasa es que no estamos. Imaginación, ya. Esta de aquí, miren. Aquí lo que tenemos es a los vasos sanguíneos. Esto debe de ser la carótida y esto debe de ser la yugular. Pero si se dan cuenta, la carótida en su recorrido está pasando muy cerca de los músculos prevertebrales y está pasando muy cerca. Estos son los músculos infraheroideos y este es el esternocleidomastoideo. ¿Okay? Entonces la carótida presenta cercanía con algunos otros músculos en el cuello. Y todo esto, ¿por qué lo estoy sacando? Porque la carótida emite pequeñas ramas. Esas ramas, como no tienen un gran calibre, no se suelen contabilizar en ese grupo de las tres anteriores, las dos posteriores, la medial y las dos terminales. Pero, por ejemplo, aquí hay los músculos prevertebrales, estos de acá son los escalenos. Entonces los escalenos reciben pequeñas ramas directamente de la carótida externa, ¿ok? Por otro lado, estos son este es el grupo lateral, estos son los prevertebrales, específicamente ese es el lonquísimo del cuello. Entonces también ese músculo, pues aquí en corto la carótida externa le puede mandar irrigación. Y por otro lado, insisto, con los infraheroideos y con los escalenos, con el esternocleidomastoideo, también pueden recibir pequeñas ramas. Aunque aparte está la cervical transversa y la cervical profunda, la carótida externa durante su trayecto puede emitir pequeñas ramas para irrigar a los músculos que están en la periferia. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿recuerdan lo que les acabo de decir de que estoy hombre viendo? Hay un último detalle donde les estoy mintiendo en esta imagen. Esto sí es la carótida, pero esto es la carótida común. A esta altura del corte es carótida común. Entonces, todas esas relaciones que les estoy diciendo tienen que ser en un corte ligeramente arriba, donde ya nomás esté carótida externa. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí me dio la amor que va. Bueno, y finalmente las terminales, una es superficial, la otra es profunda. La maxilar interna a veces en libros antiguos la pueden encontrar como maxilar profunda. Entonces da una arteria que va hacia la fosa temporal en la parte superficial, siendo la temporal superficial, y la maxilar interna, que es la arteria más espantosa que he conocido en mi vida. Bueno, entonces ahorita nos vamos a limitar, por ejemplo, en la imagen, a intentar reconocer a las ramas. Solamente nos vamos a limitar a eso. Entonces, primero que nada, en esta imagen, la línea se me fue de que te chueca, pero ustedes tratan de omitirlo, sale. Nomás me van a decir con respecto a la imagen, ¿cuál letra señala anterior? La X, ¿no? La X, perfecto, se atraba, pero vamos, sale X. Entonces, por otro lado, quiero que se entienda que esto es la carótida externa, ¿sale? Eso es la carótida externa. Que todos reconozcan que es carótida externa. ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Sale pues. Entonces, por ejemplo, si vamos siguiendo el trayecto de la carótida externa, aquí tenemos 1, 2 y 3 ramas. La 19 parece hacia adelante, pero en realidad es profunda. Sale la 19, parece hacia adelante, pero en realidad es profunda. Entonces tenemos 3 ramas. Las vamos a llamar
A, B y C. ¿Sale? ¿Sí los reconocen todos? Sale. La rama A, ¿qué arteria creen que sea? Tiroides. La tiroidea. ¿Cuál? ¿Apellidos? Superior, perfecto. Sale. Ahora, Azul ya dijo una correcta, entonces Azul va a descansar. La letra C, ¿qué arteria creen que sea? Lingual. La lingual, perfecto, sale. Entonces, ya nada más por descarte, ¿cuál creen que sea la letra B? Ya pues Facial. la facial, ¿sale? Recuerden, por si no se los comenté, si vamos siguiendo visualmente aquí en la facial, vean cómo hace la facial. Es decir, surgió dentro, pero después del ángulo de la mandíbula rebasa la escotadura submandibular y pasa al territorio superficial. No sé si les comenté esto, pero aunque no es el sitio más conveniente, si ustedes tocan el ángulo de su mandíbula y recorren hacia adelante, lo primero que van a notar es que tienen una escotadura. ¿Sí se los había comentado? Y entonces en este sitio, a la altura de esta escotadura, es donde pasa la facial. Si son delgaditos, pues con cierta facilidad colocan un dedo y pueden sentir incluso su pulso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ramas anteriores. Y también, pues ya les dije, vamos a aprovechar porque esta ya les dije, esa es medial profunda, entonces, ¿esa qué rama es? Faringe ascendente. La faringe ascendente. ¿Qué deducciones también podemos sacar de aquí? Pues la deducción que podemos sacar de aquí es que la faringe ascendente surge más arriba que el grupo de las anteriores, ¿sale? Ya no solo se trata de que esta sea de un grupo diferente, sino de que la faringe ascendente sale más arriba. ¿Vamos bien? Bueno, obviamente las terminales tienen que ser las que salgan hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Entonces vamos a dejar a las terminales al término y vamos con las ramas posteriores. ¿Ok? Aquí vemos una primera rama y aquí vemos una segunda rama. A diferencia de las ramas anteriores, en las ramas anteriores sí vale mucho la pena saber cuál sale antes y cuál sale después, pero acá es bien evidente, sale a esto vamos a llamar meseta y a esto vamos a llamar Wisin y Yandel. Entonces, vean bien hacia dónde van a irrigar, ¿sale? Vean bien hacia dónde van a irrigar. Yo creo que a lo mejor con algo de dificultad, pero se acordarán, por ejemplo, que esto es el conducto auditivo externo. Entonces, aunque no se ve la oreja, esa es la proyección del orificio que tenemos acá, pero en los huesos, ¿sale? Y pues yo creo que todos reconocen que este es el hueso temporal, aquí está el occipital, aquí está el parietal, todo feo, pero aquí está el parietal, ¿sale? Entonces, ahora sí, díganme cuál creen que sea la occipital de las dos ramas, la occipital, la Z, perfecto. ¿Y cuál creen que sea la auricular posterior? La W, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Bueno. Por si les dan dudas, las ramas auriculares anteriores surgen de esta nueva arteria que ahorita vamos a comentar. Bien, acá hay una arteria y aquí hay una segunda arteria. A esta le vamos a llamar E y a esta F. ¿Sale? Vean hacia dónde se dirigen. Ya solo podemos contestar ramas terminales. Solamente podemos contestar ramas terminales. Entonces, vean hacia dónde se dirige la E y hacia dónde se dirige la F. ¿Cuál les parece que es el nombre correcto para la F? Temporal. Temporal superficial, ¿sale? Bueno, la temporal superficial, aunque en la imagen no se ve tan explícito, imita las ramas auriculares anteriores, junto con su compa que no aparece en esta imagen, que es la temporal profunda, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y finalmente, la letra E, ¿cuál es? Maxilar. La maxilar profunda o interna, ¿sale? Bueno. Entonces, el reconocimiento de arterias ya más o menos la armamos. Es esto, pero. Ajá. Entonces, aquí tenemos a la maxilar, ¿ok? Si se dan cuenta, incluso la maxilar está dividida en porciones, de acuerdo con números romanos, tiene 1, 2 y 3 porciones. La maxilar, no nos vamos a meter con todas sus ramas, solamente vamos a mencionar algunas de las más relevantes. En la primera porción, si se dan cuenta que hay una arteria que entra al cráneo.
compañeros del otro grupo, la verdad es que base de cráneo la traían bien trucha la traían. Entonces, no sé si se acuerdan que el hueso esfenoides tiene 3 orificios. Bueno, aparte de un orificio grandote que tiene adelante, tiene 3 orificios chiquitos cerca de la base del ala mayor. El agujero redondo, el agujero vago y el agujero espinoso, ¿no le suena? Bueno, le suena, ok. Entonces, concretamente, el llamado agujero espinoso es atravesado por esta arteria, y esta arteria es la meningia media. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Sale pues. Ahora, después de estas, a las que vamos a mencionar es a la palatina descendente. Arteria muy relevante en la irrigación de la cavidad oral y las fauces. ¿Vamos a ir hasta acá? Ahora les voy a contar un chisme. Bueno, en realidad más bien les voy a decir algo que nunca fue explícito. Miren, vamos a seguir el trayecto de la maxilar. Hasta acá. ¿Sale? Y ahí, porque se me ocurrió, se acabó. Ahí se acabó la maxilar. Pero si lo observamos con atención, aquí todavía hay una rama. ¿Sale? No sé si se acuerdan del caso de la subclavia, que la subclavia rebasa el borde de la clavícula y entonces ahora ya se llama axilar. Y la axilar rebasa el borde del pectoral y ahora ya se llama humeral del pectoral. Así es el pectoral. ¿Vamos a ir hasta acá? Entonces, aquí está pasando algo muy similar. En palabras de mi mamá, esa arteria es la misma gata pero revolcada, pero le cambiaron de nombre. Aquí, esta rama terminal se llama esfenopalatina. Vamos a ir hasta acá. Es rama terminal de la maxilar interna y se encarga sobre todo de la irrigación de la parte posterior de la cavidad nasal. ¿Sale? Entonces aquí la podemos ver. ¿Sale? Bueno, sus ramas. Y aquí también la podemos ver. ¿Vamos a ir hasta acá? Vale. Bueno, dejamos el territorio de la cartílaga externa y nos vamos al territorio de la arteria subclavia. A mí me gusta mucho presentar a la subclavia así porque me parece como la forma más, pues más simple de entender a la subclavia. Pero pues la subclavia ya empieza a tener mucha más variabilidad anatómica que la cartílaga externa. Primero que nada, la subclavia tiene 3 porciones, siendo estas porciones la porción preescalénica, la porción escalénica y la porción infraclavicular. Si se dan cuenta, aquí está marcado con números romanos las 3 porciones de la subclavia. Ahora, si la subclavia derecha surgió del tronco brachiocefálico, significa que su porción preescalénica es más corta. Pero si la otra surgió del callado aórtico, significa que su porción preescalénica es súper larga. ¿Sale? Ya vieron la comparativa, esta es larguísima su porción preescalénica. Vamos a ir hasta acá, en su clave izquierda. Bueno, en la porción preescalénica, la primera arteria, que es la vertebral, es muy relevante, es muy relevante. Primero porque al transcurrir por los espacios intervertebrales, perdón, los espacios, los forámenes transversos de las vértebras cervicales, le da irrigación a la médula espinal, le da irrigación
a los músculos prevertebrales, le da irrigación incluso a músculos de la región del dorso, pero encima de todo siguen ascendiendo, atraviesan el foramen magno, se juntan entre ellas y construyen una nueva arteria que se llama basilar, fundamental para la irrigación del encéfalo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, primera rama es arteria vertebral. La segunda rama es la única que va para abajo, es la uniquisísima que va para abajo, que es la arteria mamalia interna, la única. La mamalia interna, ¿por qué era relevante? Por las intercostales anteriores, y de hecho no solo por las intercostales anteriores, sino porque básicamente irriga la parte de adelante del tórax y del abdomen completos, ¿sale? Todo esto es territorio de la mamalia interna. Bueno, yo obviamente a la mama, como su nombre lo dice. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, única rama que sale hacia abajo. Si ven una arteria que sale hacia abajo de la subclavia, esa es la mamalia interna, no hay otra, ¿sale? Mamalia interna. Bueno, y después en la porción prescalénica vamos a ver un que se llama tiro cérvico-escapular o antiguamente tiro bicérvico-escapular. Por muy complejo que tenga el nombre, nos damos cuenta de que debe de tener muchas ramas. Aquí vemos que da a la tiroidea inferior, a la cervical ascendente, a la cervical transversa y a la supraescapular. Entonces, si nos vamos a la imagen y nos fijamos, antes del escaleno, aquí está la barrera, ¿sale? Antes del escaleno, pues tenemos aquí 1, 2 y 3 arterias. ¿Cuál será la candidata para hacer la tiro bicérvico-escapular? ¿La qué? No, la W, ¿sale? La W, ¿por qué? Porque es una arteria que tiene un chingo de ramas, ¿sí se dan cuenta? ¿Vamos a ir hasta acá? Va. Nuevamente, aquí la primera rama tendría que ser la vertebral, la segunda rama tendría que ser la mamalia interna y la tercera rama, que además tiene un montón de ramas, es la tiro bicérvico-escapular. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, ahora sí, concretamente, ¿qué ramas tiene la tiro bicérvico-escapular? Este ya lo habíamos platicado antes, da a la tiroidea inferior. Primero que nada, da a la tiroidea inferior. Y además da arterias para el cuello, como son la cervical ascendente y la cervical transversa. Y finalmente, una arteria que transcurre por arriba de la escápula, que es la supraescapular. Sale la arteria supraescapular. En la escápula, no sé si en alguna ocasión vieron que, ay Dios mío, ¿qué me está quedando esto? A ver, vamos a hacerla muy esquemática. Ok, en la escápula, no sé si se acuerdan que tiene una pequeña escotadura que se llama escotadura supraescapular. Bueno, a través de esa escotadura supraescapular pasa justamente la arteria supraescapular. De hecho, por eso se llama así. ¿Vamos hasta acá? Bueno. Pues menos para terminar con su clavia, en la porción escalénica da una arteria que después es muy relevante para la irrigación posterior y alta del tórax, que es la arteria costocervical. Famosa porque su rama intercostal suprema emite a la primera y a la segunda intercostales superiores y posteriores. ¿Vamos a ir hasta acá? A la primera y a la segunda posteriores. Primera y segunda posteriores. Adicional a eso, emite a la arteria cervical profunda y a la... Esta costocervical emite a la cervical profunda. Hasta ahí. La costocervical emite a la cervical profunda. ¿Vamos a ir hasta acá? Okay. Ahora, en la porción escalénica de la subclavia, a veces sale la arteria dorsal escapular. Nuevamente, creo que de eso no tengo imagen, pero ahí está el esquema de la escápula. Entonces, la dorsal escapular transcurre así con respecto a la escápula. ¿Sale? Vamos yendo hasta acá.
Fíjense que no sé por qué nunca he hecho unas diapositivas cuando se llaman. Bueno, a ver. Esto puede tardar un momento. Pues miren, de por sí pensaba darles un descanso ahorita de 8 a 9, unos 5 o 10 minutitos, porque además tengo que ir a checar. ¿Qué les parece si en lo que carga el libro? Ah, me parece que ya cargó bien. A ver tu teléfono. No, pero ábrelo. Ah, chicos, es barriga. Más barriga. Pelvis. Más pelvis. Aquí debe estar, son músculos. Aquí está. Entonces, les comentaba, aquí está el borde superior de la escápula, aquí está el escotador supraescapular y aquí está la arteria supraescapular. Esto ya debería estar formando a la apófisis coracoides, por aquí debe estar. Bueno, no miren el nombre de esta salita anatómica, pero esto forma la apófisis coracoides. Entonces, arteria supraescapular se llama así porque se dirige a la fosa supraespinosa y porque atraviesa por la escotadura supraescapular. ¿Vamos a ir hasta acá? Y luego por otro lado, si se dan cuenta, aquí viene, como se lo está comentando, aquí viene la dorsal escapular, ¿sale? Sobre todo para que vean los territorios de irrigación de las arterias, ¿sale? Del borde medial de la escápula, ahí juntito viene la dorsal escapular. ¿Sale pues? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, entonces voy a checar y ahorita regreso.